Bienvenidos a Economía. El presidente chino Xi Jinping visitó Serbia por segunda vez en menos de 10 años. En 2016, durante la primera visita, las partes firmaron una alianza estratégica. Asimismo, hace un año finalizaron un acuerdo comercial. China es el segundo socio económico más importante de Serbia después de la Unión Europea. Pekín es, además, su mayor inversionista, con más de 1.000 millones de euros en inversiones directas. Organizaciones internacionales han descrito muchos de los intereses económicos chinos en Serbia como poco transparentes, levantando fuertes críticas del bloque comunitario. Esto también perjudica las aspiraciones de Belgrado de formar parte de la Unión Europea. No hay muchos ejemplos de empresas en quiebra que devuelvan la totalidad del dinero a sus clientes, pero FTX va a ser una de ellas. John Ray, quien tomó las riendas de la gran empresa de intermediación de criptoactivos cuando esta colapsó tras protagonizar un multimillonario fraude, ha encontrado el dinero necesario para devolver el capital a sus clientes con intereses. Y todo esto llega poco tiempo después de que su fundador, Sam Bankman-Fried, fuera sentenciado a 25 años de cárcel por el uso fraudulento del capital de sus clientes. Ana Nieto, ¿cómo se ha conseguido este dinero? Bueno, para empezar te voy a decir que con el documento presentado ante el juez se ve que la empresa ha conseguido recuperar entre 14.500 y 16.300 millones de dólares para pagar a sus clientes no solamente el capital que tenían, sino además un 9% de intereses. Se va a pagar en este concepto unos 11.500 millones de dólares. Y este dinero se obtiene de los criptoactivos, tokens que tenía FTX y cuyo valor se vino abajo cuando se destapó el fraude. La recuperación del mercado con el paso del tiempo ha devuelto valor a estas inversiones. Además, el equipo de John Ray ha vendido activos tangibles de la compañía como propiedades inmobiliarias, participaciones empresariales, como la que fue la participación en la empresa de inteligencia artificial Anthropic. Lo que los clientes no ganan es la revalorización en el mercado de sus inversiones. Ganan lo que tenían hace un año y medio ahí. Quienes no tendrán nada van a ser los accionistas de FTX, porque antes de pagarles a ellos habría que pagar a otros deudores y con lo que se le debe a la agencia tributaria no quedaría dinero para ellos. La pregunta ahora es, ¿en qué medida tenía Bankman-Fried razón diciendo que la empresa tenía un problema de liquidez y no de solvencia? Ese siempre ha sido el argumento del fundador y primer ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, que la empresa era insolvente y que no tenía un problema, que la empresa no era insolvente, lo que tenía era un problema de liquidez. Bankman-Fried no hacía más que pedir tiempo para arreglarlo y de hecho sus abogados en el día del juicio dijeron que la condena debería ser menor porque los clientes no habían perdido del todo su dinero. Pero está por ver que fuera de la bancarrota se hubiera conseguido recuperar este capital y distribuirlo como se quiere hacer ahora. Pero además la condena a Bankman-Fried le viene por el fraude y en cualquier caso los clientes no han tenido su dinero durante más de 18 meses. El ciclo ha jugado a favor de los clientes, pero no a favor de Bankman-Fried. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. En su primera visita a Europa después de 5 años, Xi Jinping hace parada en Serbia. José, ¿qué nuevos pasos se han dado y por qué el interés de China en este país de los Balcanes? Pues Paco, principalmente por la necesidad de nueva infraestructura en el país. De hecho, uno de los proyectos estrella de China en cuanto a inversión en Serbia es un tren, una conexión directa entre Belgrado y Budapest que se está construyendo y sobre todo también China tiene inversiones en minas y, como les digo, en puentes y en otra infraestructura vial. De hecho, China fue el principal inversor en Serbia en el año 2023. Hoy se han anunciado la firma de un total de unos 29 acuerdos de colaboración económica, pero el más esperado, Paco, es el que entraría en vigor a partir del 1 de julio y que reduciría bastante los aranceles de la práctica totalidad de los productos que Serbia exporta a China. Un acuerdo, Paco, que no se podría mantener en el caso de que Serbia se uniese al bloque europeo, una opción que de momento parece muy lejana. Gracias, José, desde Frankfurt.
Y en Argentina el gobierno de Javier Milei afronta este jueves la segunda huelga general en tan solo 5 meses en el poder. Es una medida de fuerza de los sindicatos para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo, por los despidos, contra la flexibilización laboral, las privatizaciones y otras reformas y recortes que impulsa Javier Milei. Los empresarios, en cambio, apoyan los cambios y oscilan entre el repudio y la crítica a esta huelga. Beto Pianelli dirige el sindicato del Metro de Buenos Aires. Este lunes organizó una protesta que permitió a los pasajeros viajar gratis durante 3 horas. Fue un anticipo de la huelga general de este jueves en Argentina. No funcionarán el metro, los buses ni los trenes, lo que reducirá al mínimo el transporte a los lugares de trabajo. Es la segunda huelga general en 5 meses de gobierno de Javier Milei y apunta contra sus recortes y sus reformas. Lo que generan es un país centralmente basado en que en un grupo muy pequeño de multinacionales o de empresarios muy multimillonarios son favorecidos en desmedro del conjunto de la sociedad. Se acaban los controles, se liquida empresas públicas, se deja de promover la cultura, se desfinancia la educación. En el inicio del gobierno de Milei hubo 82.000 despidos en el Estado y las empresas privadas y el salario se redujo 11% si se lo ajusta por la inflación del 288% anual. Son datos de la economía formal. En la informal, las cifras son aún peores. Además, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que flexibiliza el trabajo y privatiza 11 empresas estatales. Falta que la ratifique el Senado. Una de las compañías en venta será Aerolíneas Argentinas. Sus trabajadores pararán los vuelos este jueves, pero ya el lunes iniciaron sus protestas. Temen despidos. En 1990 ya se privatizó y se redujo la plantilla a la mitad. En 2008 fue reestatizada, pero el líder de los pilotos aclara que no solo pararán por Aerolíneas. Están cayendo el poder adquisitivo de salarios, pero a la vez caen las ventas, se están cerrando fábricas, las pequeñas y las medianas industrias están siendo muy afectadas, con lo cual hay un ambiente de preocupación porque el plan económico del gobierno tiene por un lado un ajuste, pero no tiene ningún incentivo para expandir la economía. Pero a metros de la Casa de Gobierno, en la Cámara Argentina de Comercio, su presidente, Mario Greenman, sostiene que respeta el derecho a la huelga, pero critica esta protesta y apoya las reformas de Milei. A Milei a los 45 días le hicieron el primer paro y ahora le van a hacer el segundo paro. Por lo tanto, para mí, carece de legitimidad y carece de objetividad. Es un paro sesgado por una ideología política partidaria. El marco laboral es obtuso, es recontra viejo. Se necesitan cosas nuevas, porque si no, lo que está pasando es que hay cada vez más informalidad. Ariel Quintela es el dueño de una pequeña empresa que distribuye alimentos entre restaurantes, bares y comedores. Emplea a 10 personas. Pese a que sus ventas caen 30%, apoya a Milei y formó el Comité de Pymes, Emprendedores y Productores, PEP, para apoyar sus reformas. Lo que está pasando ahora es la causa de años y años de malas medidas económicas tomadas. Nosotros le decimos no al paro porque nos parece contraproducente en un país donde el 45% sufre pobreza, donde hay más de la mitad de desocupación, o trabajos informales. Quintela y su colectivo PEP llaman a trabajar con el hashtag #YoNoParo en redes sociales. Pues nos vamos directos a Buenos Aires y conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio sobre este paro general. Saludos. Teniendo en cuenta que es el segundo paro general en tan solo 5 meses de gobierno, ¿qué seguimiento se prevé y cuáles se espera que sean los sectores más afectados? Se espera un seguimiento alto porque va a parar el transporte público. O sea, mañana no va a haber trenes, ni buses, ni metro. Por lo tanto, muchos trabajadores no podrán ir a sus trabajos, aún queriendo. Y además, los que quieran ir y se movilicen con sus propios automóviles corren el riesgo de quedarse sin gasolina porque no va a haber estaciones de servicio que también estarán de paro. Habrá paro también en los vuelos, tanto internacionales como domésticos, paro en los puertos,
tenemos paro en lo que es el transporte de carga, los camiones no van a funcionar, también habrá paro en los bancos, no va a haber bancos, no funcionará, por ejemplo, el correo. Después también en los grandes supermercados también va a haber paro, aunque sí se prevé que abran pequeños comercios. En las oficinas públicas, como la que tengo de aquí detrás, habrá guardias mínimas, también guardias mínimas en los hospitales, y en lo que es la educación pública, en las escuelas, en las universidades, también habrá paro, aunque seguramente habrá clases en lo que es la educación privada. Alejandro, la sociedad parece dividida ante este tipo de paros. Los sindicatos y numerosos gremios de trabajadores lo apoyan, los empresarios lo critican. ¿Qué razones dan unos y otros? Por un lado, los sindicatos se centran en la pérdida del salario en los primeros meses del gobierno de Milei por la elevada inflación. En términos reales, ajustados por inflación, el salario perdió 11% en la economía formal. En lo que es la economía informal, la pérdida es aún peor. También ha habido 82.000 despidos en la economía formal, en la informal es aún peor. Estos despidos obedecen, por un lado, a los despidos que hace el Estado, el gobierno de Milei en el sector público, pero también en las empresas privadas. Hay despidos por la caída de la actividad económica y además los sindicatos, rechazan el ajuste fiscal, rechazan las reformas liberalizadoras que incluyen dentro del proyecto de ley bases que ahora está en el Congreso una flexibilización laboral y privatización de empresas públicas. En cambio, los empresarios en general están a favor de las reformas económicas de Milei y consideran que la actual caída de la actividad económica se obedece a los desaguisados que dejaron los gobiernos anteriores. Consideran que estas reformas que está emprendiendo Milei y este ajuste fiscal van a llevar a que la economía argentina se termine recuperando en algún momento. Gracias, Alejandro Rebosio, por este reporte desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y desde Buenos Aires llegamos así al final de las noticias económicas. Soy Paco Furio, en Berlín, en nombre de todo el equipo de DW. Gracias por elegirnos y recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Hasta pronto.